El pobre soldado con 3 niños pequeños fue expulsado de la casa bajo el abrasador sol del mediodía. Solo unos días después, tenía en sus manos un secreto impactante que obligó a quienes lo habían expulsado a inclinar la cabeza, y se ganó el respeto de todo el pueblo. El sol de julio quemó las estrechas calles del pequeño pueblo, su resplandor cegador casi doloroso para los ojos. Dentro de la casa de 2 pisos de color crema, el aire era tan denso que parecía como si alguien le hubiera drenado todo el oxígeno. El sonido de una discusión estalló en la sala de estar. Ya no era silencioso, ya no era contenido. Michael Turner estaba en la cocina, no para ordenar, sino para mantenerse firme. Sus dedos agarraban el borde de su taza de café tan fuerte que los nudillos se habían puesto blancos. Había estado escuchando estas palabras durante semanas. Ahora pequeños golpes punzantes que finalmente se habían endurecido en frases afiladas como cuchillos contundentes. Ya no podemos hacer esto. La estridente voz de Margaret Davis, su suegra, cortó el aire. Tú y esos niños son una carga, un pozo sin fondo. Robert Davis, su esposo, estaba junto a ella, su rostro enrojecido carmesí. No tenemos obligación de criar a estos niños, tienes que encargarte de ellos tú mismo. Michael no se inmutó. Los miró a los ojos, forzando su mirada a no revelar nada más que una paciencia desconcertante. Había mirado fijamente armas cargadas y escuchado los gritos desenfrenados de las líneas del frente, pero esto se sentía más pesado. Una parte de él quería rugir de vuelta para romper algo, pero no podía. No con los niños aquí. Ethan 10. Se asomó por detrás de la puerta de la cocina, sus grandes ojos azules llenos de miedo miró hacia Sophie 7, que estaba agarrando a Ben de 4 años. Los 2 más jóvenes acurrucados juntos en el suelo de la cocina, los abuelos gritando, golpeando sus oídos como martillazos. Ethan extendió la mano y rozó con los dedos la foto de boda enmarcada de su difunta madre, colgada junto a la chimenea. La imagen de la mujer que habían perdido ahora parecía una mancha en medio del caos. Papá, no eres una carga. Ethan susurró su voz temblorosa hacia la cocina, casi como si quisiera que los abuelos escucharan las palabras inocentes. Golpeó a Margaret como una bofetada fría, deteniéndola a media respiración. Pero el silencio duró solo un latido. Robert, como para compensar la vacilación de su esposa, siguió adelante. Empaca tus cosas. Ahora hemos tenido suficiente. Su tono no transmitía ninguna sugerencia. Solo una orden final irrefutable. Michael dejó la taza de café sobre la mesa. El sonido de la porcelana contra la madera era seco final. Fijó la mirada en Robert, una furia silenciosa enroscada tras ellos. Entiendo, dijo su voz baja y sólida, haciendo eco en la cocina. No, era la comprensión de un hombre derrotado. Era el frío reconocimiento de su verdadera naturaleza. Sophie, al oír la voz de su padre, corrió hacia él, sus pequeñas manos agarrando su pierna, su rostro enterrado en sus pantalones. Creo que mamá estaría triste si los viera así, susurró su voz cargada de emoción. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La declaración infantil fue una aguja en la conciencia, si es que tenían una. Ben, todavía detrás de su padre, inclinó la cabeza hacia arriba. Sus grandes ojos redondos se fijaron en Robert. Abuelo, ¿ya no me quieres? La pregunta era simple, pero se quebró en el aire pesado. Robert apartó la cabeza bruscamente, evitando la mirada de su nieto, como si esa mirada por sí sola pudiera quemarlo. No había lugar para la demora. Michael se giró rápidamente y se dirigió a la habitación de los niños. «Empaquen, niños», dijo forzando su voz para mantener la calma. Los 3 rostros jóvenes lo miraron confundidos y asustados. Ellos entendieron, pero no lo podían creer. Metió algunos cambios de ropa en la mochila de cada niño. Agregó un par de juguetes gastados que lograron agarrar. No había tiempo para nada más. Menos de 10 minutos. Después los 4 estaban parados en el porche delantero. La luz del sol estaba deslumbrando el viento, dispersando algunos billetes viejos de la mano de Michael. Justo entonces Sarah Miller,
La vecina del otro lado de la calle abrió la puerta de su garaje. Se detuvo a mitad de la tarea cuando los vio su voz, una mezcla de sorpresa y preocupación. Michael, ¿qué está pasando? ¿A dónde se dirigen todos? Michael negó con la cabeza sin querer explicarlo en medio de la calle. Tenemos que irnos ahora mismo, respondió brevemente. Sarah miró a los niños. Ben con sudor golpeándole la frente. Sophie, agarrando fuerte su mochila. Ethan, agarrando el asa de una maleta con ruedas y habló sin dudar. Se acerca una tormenta, puedes traerlos a mi casa primero detrás de ellos. Robert y Margaret todavía estaban en la puerta en silencio, ni una palabra de despedida. Mientras Michael y los niños se alejaban, los únicos sonidos eran el rápido rodar de las ruedas de la maleta en la acera y el viento caliente que pasaba, trayendo consigo la pregunta sin respuesta. ¿Qué era lo que realmente les hizo querer que nos fuéramos hoy de todos los días cuando Sarah trajo a Michael y a los 3 niños adentro? Ella todavía no podía ocultar su sorpresa. Su pequeña casa de madera se sentía notablemente más cálida que el aire afuera. El aroma de productos recién horneados flotando a través de la cocina, pero el padre y sus hijos todavía llevaban la tensión de la mañana en sus rostros, mientras se extendía un colchón en la esquina de la sala de estar. Sarah preguntó sin rodeos, su voz lenta pero llena de preocupación. Michael, ¿qué pasó? Te vi parado frente a su casa con una maleta. Parecía que te habías ido a toda prisa. Michael puso la maleta contra la pared. Sus ojos seguían a Ben, que agarraba un viejo osito de peluche. Dudó como si sopesara cada palabra. Dijeron que venía un equipo de inspección de servicios sociales y que no nos querían a mí ni a los niños allí. Cuando lleguen, su voz bajó, temblando ligeramente, como si cada palabra hiciera que el peso sobre él fuera más pesado. La verdad es que la verdadera razón es que creen que los niños y yo somos una carga. Después de 3 semanas, no quieren seguir asumiendo la responsabilidad. Sarah hizo una pausa mirándolo más atentamente. Pero tú te has estado encargando de todo allí. Michael dio una leve sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Intenté limpiar, cocinar, arreglar la bisagra de la puerta, incluso palear nieve del patio delantero. Pero tal vez lo que puedo hacer simplemente no es suficiente para ganar un lugar para los niños. Los niños se sentaron tranquilamente en la mesa del comedor. Ethan partió una galleta por la mitad, pero no se la comió. Solo la giró en sus manos, sus ojos a lo lejos. Tal vez él también. Estaba recordando la mañana, la mirada en el rostro de su abuela cuando se dio la vuelta, la forma en que su abuelo esquivó las preguntas de Ben. Michael se sirvió un vaso de agua. Su mirada se posó en la desgastada mochila del ejército a su lado. La sensación de la correa deshilachada lo trajo de vuelta a otro recuerdo años atrás, en un desierto lejano. En ese entonces, él también tuvo que irse a toda prisa, abandonando una base de campo, en minutos, debido a una orden urgente, pero esa vez, supo que se iba a una misión mayor. Hoy se iba de casa, simplemente porque nadie quería que se quedara. Respiró profundamente, tratando de apartar las imágenes de la mañana de su mente. Lo siento, Sarah. Solo te molestaremos por un rato, hasta que pueda encontrar otro lugar. Sarah puso una mano en su hombro. No es molestia, Michael. No estás solo en esta ciudad. Si necesitas algo, solo dilo. La cena de esa noche fue simple sopa de pollo, pan tostado, galletas de mantequilla. Ben se rió de su galleta y Sophie cuidadosamente apartó una porción para su hermano pequeño. Ethan no habló mucho, pero antes de acostarse llevó a Michael a un rincón de la habitación y susurró: Mañana cuidaré a los niños, así que puedes ir a buscar trabajo, no te preocupes por mí. Papá. Michael asintió levemente, sintiendo que una parte del peso en su pecho se movía aliviado por su hijo de 10 años. Después de que los niños se durmieron, se sentó solo doblando el suéter que había pertenecido a su difunta esposa desde que ella, la hija de Robert, y Margaret falleció de una enfermedad grave hace 2 años.
La carga financiera había caído directamente sobre sus hombros. Ella había sido el principal sostén de la familia. Él, un ex soldado herido en su última misión en Afganistán, recibió solo una pequeña pensión por discapacidad. Robert y Margaret inicialmente lo habían aceptado a él y a los niños, pero su paciencia se agotó rápidamente cuando Michael no pudo encontrar un trabajo de tiempo completo, con un salario decente, en gran parte debido al dolor recurrente de su antigua lesión y la dificultad de adaptarse a la vida civil nuevamente. Necesitaban una razón. Y el hecho de que no trajera tanto dinero como querían se convirtió en la excusa perfecta para llamarlo a él y a los niños una carga cuando la casa se quedó en silencio con el sueño. Michael se sentó solo otra vez. Sacó la ropa vieja de su difunta esposa de la mochila del ejército, doblándola con cuidado, respirando su tenue y descolorido aroma. Era un ritual grabado en él desde el día en que ella se fue. Su mano rozó la tela y se detuvo. Algo duro y grueso estaba metido dentro del bolsillo interior de un abrigo. Sacó un sobre color crema sellado sin remitente. Había estado allí todo este tiempo, olvidado entre el montón de recuerdos militares. Michael miró fijamente el sobre. La curiosidad se abría paso lentamente a través de sus pensamientos. Un objeto pequeño e inofensivo, pero que tenía una atracción extraña, como si prometiera algo desconocido. No lo había abierto. Lo dejó sobre la mesa junto a su taza de té frío, sus ojos vagando hacia un futuro incierto. Uno que ahora tenía una tenue luz parpadeante del misterio sellado dentro de ese. Y sobre frente a Michael, en la mesa de madera oscura, yacía un sobre sellado de color crema que había encontrado en el bolsillo del viejo abrigo de su difunta esposa. No había dirección de remitente ni matasellos. La curiosidad surgió dentro de él mientras pasaba los dedos por el borde del sobre. Respiró hondo y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano y una pila de documentos cuidadosamente doblados. La familiar letra, ligeramente desordenada, le hizo apretar el pecho. Era de Ryan Campbell, su cercano compañero que había muerto en Afganistán. Los recuerdos lo inundaron. La explosión ensordecedora, el caos. La fracción de segundo cuando Ryan lo empujó fuera de la zona de la explosión solo para caer él mismo. Una herida que nunca sanaría. Leyó cada palabra lentamente, la voz de Ryan resonando en el silencio. Mike, si estás leyendo esto significa que no regresé. No estés triste, mi familia te está agradecida. Y ha creado un fondo fiduciario en tu nombre. Úsalo para reconstruir tu vida y hacer el bien que te lo mereces. Las manos de Michael temblaron. La primera lágrima desde el funeral de su esposa se deslizó por su mejilla, no por debilidad, sino por liberación y gratitud. Abrió la pila de papeles, sus ojos se detuvieron en la letra en negrita, monto total del beneficiario 100 millones. Se congeló el número. Parecía algo sacado de un cuento de hadas. Pero esto no era un billete de lotería ganador. Era una deuda de honor pagada con sangre y lágrimas. Se quedó inmóvil por un momento. Entonces se levantó. Encontró a Sarah. Encendió la lámpara de noche, sobresaltada. Michael le entregó el sobre. Sarah leyó la carta y luego los documentos. Cuando llegó a la línea de 100 millones de dólares, la leyó 3 veces. Su rostro palideció. «Oh, Dios mío, Michael, ¿esto es real?» Asintió. Su voz áspera. «Lo encontré entre mis cosas de Ryan». Se sentaron en silencio hasta que Sarah finalmente habló. «Mañana por la mañana necesitas ver a un abogado. Nadie toca este dinero sin la orientación adecuada». A la mañana siguiente, Michael se reunió con el abogado Mark Reynolds. El mismo nombre que Ryan había mencionado. Reynolds confirmó que todos los procedimientos eran legítimos y aconsejó establecer un fideicomiso anónimo para proteger la privacidad de Michael mientras también preparaba una estrategia fiscal y un plan de protección de activos. Luego presentó a Michael a Linda Brooks, una asesora financiera experimentada. Linda escuchó mientras Michael compartía sus intenciones. Nada de extravagancia ni venganza. Solo el deseo de ayudar a los veteranos y sus familias. Describió un plan.
fondos de becas, vivienda asequible, programas de capacitación vocacional. De vuelta en la casa de Sarah, Michael se sentó junto a sus 3 hijos. Les contó sobre Ryan, sobre la promesa hecha en el campo de batalla, simple pero sincera. Los ojos de Sophie se iluminaron. Si tenemos mucho dinero, podemos hornear muchas galletas para la gente triste, ¿verdad? Papá Ben ceseó. Compraré una silla para que la abuela se siente. Ethan, de 10 años, habló en voz baja. Papá, mantengámoslo en secreto. No quiero que nadie nos moleste. Sus palabras inocentes parecieron dar forma al camino que debía seguir. Michael sonrió exactamente. Haremos cosas buenas, y lo mantendremos en secreto. Nombró la iniciativa Esperanza para los veteranos. El dinero sería la herramienta para honrar la promesa de Ryan, de construir un futuro mejor para muchos, y transformarlo de un hombre que simplemente sobrevivía a un hombre con un propósito claro, en los días después de que Michael descubrió el sobre de Ryan Campbell y se enteró de la vasta fortuna. La vida de Michael Turner y sus 3 hijos no se convirtió instantáneamente en una imagen de lujo. Por el contrario, se movió a un nuevo ritmo más rápido, más decidido pero aún impregnado de simplicidad y discreción. Con el dedicado apoyo del abogado Mark Reynolds y la asesora financiera Linda Brooks, Michael comenzó a dar los primeros pasos para establecer esperanza para los veteranos. Trabajó incansablemente con un enfoque casi absoluto, como si llevara a cabo una misión militar crítica. Michael no tenía ningún deseo de hacer alarde de su riqueza o dejar que se convirtiera en una placa para que la gente señalara. Quería que fuera una herramienta, un medio para cumplir la promesa de Ryan y llevar a cabo su propia nueva misión. Sarah Miller, la vecina de buen corazón, rápidamente se convirtió en una parte indispensable de este nuevo ciclo. Ella no indagó en la fuente del dinero. Simplemente lo aceptó y apoyó a Michael en todo lo que pudo. Ayudó con pequeñas tareas administrativas en la modesta oficina de Main Street que Michael había alquilado para Hope for Vets. Nada más que un espacio simple, no diferente de una oficina de abogados o contabilidad común, y más importante aún, continuó cuidando a Ethan, Sophie y Ben, como una segunda abuela cada vez que Michael estaba ocupado con reuniones de papeleo o visitas al sitio. Lo primero que Michael priorizó fue un hogar estable para sus hijos. No buscó una mansión lujosa, pero eligió una casa, de madera más pequeña y humilde que la de Robert y Margaret, escondida en un tranquilo callejón cerca del lago pintada de un suave gris azulado. Tenía un pequeño jardín delantero y un patio trasero, lo suficientemente grande para que los niños corrieran. Había 3 habitaciones, suficiente espacio. Privado para Ethan, Sophie y Ben Michael. Quería que sintieran que tenían su propio lugar, un refugio seguro al que realmente pudieran llamar hogar. Ethan, esta es tu habitación, Michael dijo abriendo la vieja puerta de madera. Puedes decorarla como quieras. Ethan miró alrededor de la pequeña habitación, suspiró. Ojos se iluminaron. No era grande, pero tenía una ventana que daba al viejo arce de atrás, y un armario con mucho espacio. Asintió con una extraña expresión de satisfacción en su rostro. Por Sophie. Michael eligió una habitación con una ventana más grande que daba al jardín. Puedes plantar flores aquí, Sophie le dijo entregándole una pequeña maceta de violetas. Sophie chilló de alegría y corrió hacia la ventana, ya imaginando un jardín lleno de flores en su habitación. La habitación de Ben era más simple, con una cama pequeña y mucho espacio en el piso para juguetes. Michael la había repintado. Personalmente, un viejo escritorio que había encontrado en el garaje de la nueva casa y lo colocó debajo de la ventana de Ethan. Quería que los niños tuvieran un lugar estable para estudiar y jugar, un espacio donde pudieran crecer sin interrupciones. Compró algunos libros de cuentos nuevos, cajas de lápices de colores para Sophie y un gran juego de bloques de construcción para Ben. Artículos simples pero que habían extrañado durante mucho tiempo durante su tiempo en la casa de sus abuelos. La vida familiar se asentó gradualmente en un ritmo constante en el nuevo hogar cada mañana. Michael,
Preparaba el desayuno para los niños él mismo. Ethan se había vuelto más responsable al ayudar a su hermana a trenzarle el cabello y preparar su mochila escolar. Sophie a menudo cantaba alegremente mientras ayudaba a poner la mesa. Ben siempre estaba en la cocina esperando una galleta extra o una rebanada de mermelada. Las cenas eran generalmente comidas sencillas que Michael cocinaba, pero eran cálidas y llenas de risas por las noches. Leía cuentos a los niños y luego jugaba con ellos en la alfombra de la sala de estar. Momentos de paz que rara vez había disfrutado antes. Además de crear estabilidad en el hogar, el proyecto Hope for Vet de Michael comenzó a colocar sus primeros ladrillos. Trabajó incansablemente con el abogado Reynolds y el asesor Brooks, inspeccionando personalmente las casas abandonadas de la ciudad. Deteriorado, decadente, olvidado hace mucho tiempo. Michael no solo vio paredes desmoronadas, vio potencial, vio hogares que podrían brindar esperanza a los veteranos necesitados. Finalmente, Michael firmó un memorando de entendimiento con el gobierno local. Hubo fanfarrias, ni una gran ceremonia de firma. Solo una simple reunión en la oficina de la ciudad entre Michael, que representaba a Hope for Vets, y el alcalde. El memorando comprometió a Hope for Vets a renovar 10 casas abandonadas en la ciudad, para brindar viviendas asequibles a familias de veteranos de bajos ingresos. El proyecto se lanzó rápidamente utilizando contratistas locales y un gran equipo de voluntarios. Personas que habían oído hablar de Hope for Vet y creían en su misión. Una pequeña cena compartida en el salón de la iglesia se convirtió en el primer evento público de Hope for Vet, aunque se mantuvo lo más discreto posible. No hubo pancartas brillantes ni discursos largos. Solo una comida simple, de sopa caliente, pan y café para las familias de los veteranos y los primeros voluntarios. La atmósfera era cálida, llena de un sentido de comunidad. El pastor John se puso de pie para ofrecer una breve oración bendiciendo el trabajo caritativo. Su voz profunda resonando a través del espacio. Modesto Michael no hizo una gran aparición. Se quedó quieto atrás junto a Sarah, observando los rostros cansados pero esperanzados de las primeras familias de veteranos que recibían apoyo. Vio las sonrisas, los gestos de agradecimiento y supo que estaba en el camino correcto. No necesitaba el reconocimiento de la multitud. Lo que necesitaba era ver vidas reconstruyéndose lentamente. Ethan, un niño de 10 años, llevaba una camisa limpia mientras ayudaba a Sarah a arreglar las sillas y repartir el pan. Se comportaba con una madurez más allá de sus años. Su rostro tenía una seriedad tranquila mientras trabajaba. Vio a su padre parado en la esquina, sus ojos pensativos. «Papá Ethan», susurró, tirando suavemente de la pierna del pantalón de Michael. «Creo que la gente necesita escuchar tu agradecimiento». Las palabras de Ethan fueron un suave estímulo, no una solicitud. Simplemente quería que su padre fuera reconocido, aunque fuera solo por un breve momento. Michael miró a su hijo, orgullo brillando en sus ojos. Miró hacia la multitud todavía animada con la conversación. Subiendo al pequeño escenario, no dijo más de 3 oraciones. Solo continuamos una promesa hecha en el campo de batalla. Gracias a todos los que confiaron y nos apoyaron. Inclinó la cabeza y luego rápidamente dio un paso atrás, dejando el foco de atención a las sonrisas e historias de esperanza. En una esquina de la habitación, Sophie y Sarah dirigían una pequeña mesa de galletas que llamaban Pay It Forward. Sophie. Sus coletas se movían con entusiasmo. Invitaba a las personas a tomar una galleta y se la animaba a hacer algo amable por otra persona. Ben, de 4 años, pegaba con entusiasmo pequeñas etiquetas en forma de estrella en cada golosina. Su brillante sonrisa nunca se desvanecía. A veces, incluso entregaba las galletas directamente a los imponentes veteranos. Él mismo con una expresión de puro orgullo. Las buenas noticias sobre la esperanza para los veteranos se extendieron rápidamente por la ciudad, pero no de una manera ruidosa o llamativa. Fue el boca a boca, en historias contadas tomando un café en la barbería o en las escaleras de la iglesia.
las primeras familias de veteranos que recibieron llaves para una vivienda temporal. Irradiaban alegría y gratitud. Aparecieron fotos de grupo en el periódico de la ciudad, pero el nombre de Michael Turner nunca fue mencionado como el que estaba detrás de todo. Él prefería quedarse en segundo plano, haciendo su trabajo sin fanfarrias ni atención. La vida para Michael y sus 3 hijos. Poco a poco se acomodó en un ritmo constante. La pequeña casa junto al lago realmente se convirtió en un hogar. La risa de los niños llenaba cada habitación reemplazando los ecos de las discusiones y las palabras duras. Michael sintió una paz que no había conocido en años. Había encontrado un nuevo propósito, una misión más grande que él mismo. Pero la vida nunca estuvo completamente libre de ondas. Una tarde, mientras Michael y Ethan estaban clasificando algunas cajas de donaciones en la pequeña oficina alquilada de Hope for Vets, sonó su teléfono. Era Sarah. Su voz tenía un toque de urgencia con una leve vacilación. Michael, ella dijo, ¿estás en casa? Alguien acaba de aparecer. Michael se congeló, una sensación de inquietud arrastrándose. Había hecho todo lo posible para mantener su vida personal privada, especialmente su nueva dirección. ¿Quién podría haber llegado allí? ¿Quién es Sarah? Michael, preguntó bajando la voz. El estado de alerta instintivo del soldado agitando. Sarah respiró lentamente como si sopesara sus palabras. Son los Davis, Robert y Margaret. Están parados en tu puerta principal. La llamada telefónica de Sarah fue como una campana de alarma que rompió la frágil paz. Michael había trabajado tan duro para construir los Davis. ¿Por qué? ¿Vendrían aquí después de todo lo que había sucedido? Una mezcla de inquietud y curiosidad se agitó dentro de él. Mientras terminaba su trabajo en la oficina, corrió a casa cuando Michael se detuvo. Sarah ya estaba en la puerta, la preocupación grabada en su rostro. En el césped delantero, bajo el suave pero implacable resplandor del sol de la tarde, estaban Robert y Margaret Davis. La pequeña casa azul grisácea de Michael parecía humilde en contraste con su apariencia refinada, aunque ahora ligeramente descolorida. Robert, con una camisa de cuello, se mantuvo erguido y rígido, mientras Margaret llevaba un vestido elegante. Sus ojos delataban tanto escrutinio como una pizca de vacilación. Margaret comenzó, su voz cuidadosamente suavizada y dulce, un marcado contraste con el tono gélido y agudo que una vez usó en esa vieja cocina. Somos familia, déjanos ver a los niños. Robert asintió con la cabeza en acuerdo. Su rostro tenía esa formalidad artificial familiar. Michael no los invitó a entrar. Sabía que necesitaba mantener una distancia, un límite claro. No tenía intención de exponer a los niños a más falsedades o herir su mirada. Estaba tranquila pero cautelosa. Vamos al café cerca de la iglesia, dijo tranquilamente. Tenemos cosas que discutir. No iba a permitir que una confrontación incómoda tuviera lugar en la nueva casa que había construido para sus hijos. En el café, Michael eligió una mesa tranquila. Escondida en una esquina, el lugar estaba casi vacío. Al final de la tarde, con solo el zumbido de la máquina de espresso y algunas conversaciones murmuradas de fondo frente a él, estaban sentados. Robert y Margaret, los 3 niños, estaban sentados junto a Michael, bebiendo refrescos y mordisqueando galletas en silencio. Ethan se sentó erguido con los ojos vigilantes en sus abuelos. Sophie les lanzó miradas de desconcierto ocasionales. Ben se concentró despreocupadamente por completo en su galleta. Michael respiró hondo y cruzó miradas con Robert. El día que necesitábamos un lugar para dormir, un lugar para sentirnos seguros, tu puerta estaba cerrada para nosotros, dijo no en voz alta, pero con claridad y firmeza. No mencionó las palabras duras ni los insultos, simplemente dijo la pura verdad. El rostro de Robert se tensó. Margaret se sonrojó. Michael, eso fue un malentendido. Margaret comenzó débilmente. No hubo ningún malentendido. Michael lo interrumpió. Nos dijiste que éramos una carga. Querías que nos fuéramos.
El aire en el café parecía tensarse. Robert se aclaró la garganta intentando recuperar el control. Michael, nosotros mismos pasamos por mucho cuidando a los niños. No fue un gasto pequeño. Creemos que es justo que te hagas responsable de eso. Quizás una tarifa de cuidado sería razonable por el tiempo que se quedaron con nosotros. Su tono tenía un sutil toque de presión. Margaret intervino más tranquilo pero más brusco. Así es, Michael, deberías considerarlo. Si no, podríamos tener que involucrar a la ley. La implicación era clara. Estaban dispuestos a usar a los niños como palanca. Michael apretó las manos debajo de la mesa. La ira estalló, pero se aferró a una calma escalofriante. Estaba a punto de responder cuando una voz inesperada irrumpió. Ethan, de 10 años y generalmente reservado, dejó su refresco. Se encontró con la mirada de su abuelo, su tono deliberado y firme, sí. Estamos cobrando tarifas, Ethan dijo. Entonces cobraré por todas las noches que me quedé despierto, haciéndole compañía a papá después de que mamá murió. Papá no podía dormir, estaba triste, nos cuidó, nos enseñó todo él solo, pero la familia no cobra por eso. El café quedó en completo silencio. Incluso la máquina de espresso pareció detenerse. Las palabras de Ethan golpearon como un puñetazo de acero, directo, innegable, cortando directo al corazón de la familia. Los rostros de Robert y Margaret se quedaron sin color. No habían esperado tanta profundidad, tal razonamiento de una niña de 10 años. Sophie, 7, se deslizó silenciosamente de su silla, caminó hacia su abuela y le ofreció una pequeña bolsa de galletas que Sarah había preparado para ellos. Hice esto para alguien que está triste, dijo en voz baja. Pero sinceramente, puedes llevárselos a alguien que los necesite más. Margaret miró las galletas y luego, a los ojos claros de Sophie, un leve rubor subió a sus mejillas. Un destello de vergüenza pasó por su rostro. Abrió la boca, pero no salieron las palabras. No tomó la bolsa. Venga. Ya había terminado su galleta. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero podía sentir la tensión tirando ligeramente de la manga de Robert. Preguntó inocentemente. ¿Quieres probar la nueva silla de nuestra casa? Robert se sobresaltó mirando a Ben, nervioso. Rápidamente negó con la cabeza y apartó la mano de su nieto. No necesito 3 palabras de 3 niños, una aguda y razonada, una sincera y bondadosa. Un puro en inocencia. Atravesó los corazones de Robert y Margaret Michael. Vio la evasión incómoda de Robert y supo que había escuchado suficiente. Levantándose, dejó algunos billetes sobre la mesa para sus bebidas. Nunca dejaré que nadie use a mis hijos como moneda de cambio, dijo con voz fría y resuelta. Y no tengo intención de demandarlo o pelear por nada. Nuestra vida ya ha comenzado un nuevo capítulo. Los miró a los ojos. Adiós sin decir otra palabra. Michael se giró tomando la mano de Ethan. Guió a Sophie y Ben hacia la puerta. Dejando a Robert y Margaret congelados en la mesa, la mirada de Robert se demoró conflictuada en sus figuras que se alejaban el rostro de Margaret. Permaneció rígido, aunque quizás un toque más suave que antes de que la puerta del café se cerrara detrás de ellos, cortando la conexión entre 2 mundos al menos por ahora. Michael había trazado la línea silenciosamente con dignidad. Y con una resolución inquebrantable, los meses posteriores a ese encuentro en el café pasaron en silencio al menos del lado de Robert y Margaret. La vida de Michael y sus 3 hijos continuó pacíficamente en la casa junto al lago, mientras la esperanza para los veteranos seguía creciendo. Las casas renovadas se estaban completando gradualmente, y las primeras familias de veteranos ya se habían mudado trayendo consigo historias de renovación y esperanza. Michael se mantuvo reservado, concentrado en su trabajo y en el cuidado de sus hijos, aún en un pueblo pequeño. Nada permanece en secreto para siempre. Los susurros comenzaron a llegar a Michael a través de diferentes canales. Sarah Miller, que a menudo pasaba por la oficina de esperanza para los veteranos, mencionó más de una vez que había notado que Robert aparecía menos en su tienda. En otra ocasión, le dijo con una mirada preocupada. «Michael, vi a Missus.
Margaret Davis, en esa vieja casa de empeños en las afueras de la ciudad, no se veía bien. Los veteranos que conocían la historia de Michael ocasionalmente dejaban escapar que habían escuchado que los negocios no iban muy bien para el señor Davis. Michael escuchó sin hacer comentarios, pero las pistas comenzaban a formarse una imagen en su mente. Una fresca mañana de otoño. El aire traía el olor a tierra húmeda y hojas caídas. Michael estaba en su pequeña oficina de veteranos revisando los informes de progreso cuando se abrió la puerta, y entró el abogado Mark Reynolds, su expresión más seria de lo habitual. «Michael, ¿tienes un minuto?», Mark preguntó moviendo una silla frente al escritorio de Michael. Su voz era baja y deliberada. «Hay algo que creo que deberías saber. Se trata de Robert y Margaret Davis». Michael asintió, dejó el bolígrafo y una repentina opresión se apoderó de su pecho. Todas esas pequeñas señales de antes parecían estar convergiendo. Se quedó en silencio esperando. Mark continuó. Su tono transmitía simpatía, pero seguía siendo profesional. En los últimos años, Robert invirtió mucho en una nueva cadena de tiendas de materiales de construcción. Aparentemente, ignoró los consejos cautelosos sobre la gestión de riesgos y se excedió en el sector inmobiliario. Luego, el mercado de la construcción se desaceleró repentinamente y las tasas de interés se dispararon. Robert pidió prestado mucho dinero al banco para mantener las cosas en marcha, pero ahora todo se derrumbó. Michael escuchó. Su rostro revelaba poco, aunque dentro de su mente había una tormenta. Recordó la arrogancia de Robert, su orgullo por el éxito de sus negocios y la forma en que había menospreciado a los que consideraba fracasados. Ahora las deudas se están acumulando. Mark continuó. Los bancos han emitido avisos de ejecución hipotecaria. Parece que van a perderlo todo, incluida su antigua casa. Mark hizo una pausa y miró a Michael a los ojos. Sé que esto puede ser sensible para ti, pero pensé que deberías escucharlo porque estas son personas conectadas contigo. Un recuerdo volvió vívido como si hubiera sucedido ayer. Michael y sus 3 hijos parados en el porche de Robert y Margaret, mochilas sobre sus hombros sin ningún lugar a donde ir. Esa vieja puerta que alguna vez fue un símbolo de familia, se había cerrado de golpe en sus caras fría y despiadada, una carga que no pueden seguir soportando. Esas amargas palabras resonaron en su mente ahora que esa misma puerta estaba bajo amenaza. Michael no dijo nada, solo asintió levemente. Le agradeció a Mark, quien lo dejó solo con la maraña de pensamientos en su cabeza. En los días siguientes, la noticia de la quiebra de Robert y Margaret Davis se extendió rápidamente por la ciudad. Robert, que una vez se mostró orgulloso de su riqueza, ahora se veía sentado tranquilamente en los pasillos vacíos de su tienda de materiales de construcción, rodeado de estantes polvorientos, con la mirada vacía. Margaret, la mujer que siempre se había vestido con elegancia, ahora fue visto vagando por esa vieja casa de empeños en las afueras de la ciudad, vendiendo joyas de boda y reliquias familiares solo para reducir los enormes pagos de intereses. Michael escuchó estas historias de Sarah, del pastor John y de los mismos veteranos. Hope for Vets estaba ayudando a las personas que conocían su historia, y no pudieron evitar sentir un toque de satisfacción en su nombre. Una noche, mientras Michael les leía un cuento a los niños antes de dormir, Sophie, su hija de 7 años, de repente le preguntó a papá qué pasaba si la abuela y el abuelo ya no tenían una casa. Ella había escuchado fragmentos de Sarah, su sensibilidad infantil uniéndolos. Michael miró a su hija y una punzada aguda atravesó su corazón. La pregunta de Sophie no era un juicio, era pura inocencia, pura compasión. La miró a los ojos claros y confiados, y recordó las palabras que su difunta esposa había dicho en los momentos finales de su vida. Michael, eres el mejor hombre que he conocido. No dejes que nada ni nadie extinga la bondad en ti. Michael respiró hondo. Había luchado por mantener viva esa bondad incluso cuando se enfrentó a la crueldad. No lo sé todavía, cariño, dijo su voz cálida y firme, pero no nos alegramos del sufrimiento ajeno. No importa quién sea.
Hizo una pausa mirando directamente a los ojos de Sophie y añadió: «Podemos ayudar sin dejar que nos vuelvan a lastimar». Su respuesta no fue solo para Sophie, también fue para él mismo un recordatorio de la dignidad y claridad que siempre había tratado de proteger en su interior. Michael estaba destrozado por un lado. Sentía el aguijón de la dura justicia. Habían sembrado el viento, y ahora estaban cosechando la tormenta. Pero por el otro, la imagen de Robert y Margaret, perdiéndolo todo, luchando en absoluta desesperación, despertó un dolor en él. Era una batalla entre el doloroso pasado y la promesa de bondad que le había hecho a su esposa. Las campanas de la iglesia del campanario del pastor John flotaban en el aire otoñal como un llamado a la compasión y al perdón. La mirada de Michael vagó por la ventana. Sus ojos estaban fijos en un camino por delante del que sabía que no podía apartarse. La pregunta más grande aún persistía. ¿Debería acercarse para ayudar a las mismas personas que una vez lo habían dejado de lado? Y si lo hizo, ¿de qué manera podría hacerlo preservando su propia dignidad y protegiendo a sus hijos de ser explotados? ¿Qué crees que tendrías el coraje de extender una mano en ese momento? En los días posteriores a enterarte del declive de Robert y Margaret, la confusión interna de Michael se prolongó como una batalla interminable. Las palabras de Sophie, el recuerdo de su promesa a su esposa y las imágenes de Robert y Margaret, en su desesperación, seguían dando vueltas en su mente. Fue al único lugar donde a menudo buscaba paz, la orilla del lago detrás de su nuevo hogar. Michael se sentó solo en el viejo banco de madera junto al lago. El sol poniente derramaba un resplandor rojo sobre el agua quieta. Una ligera brisa otoñal traía el aroma de las hojas secas y la humedad que se elevaba desde la superficie. Su mente regresó a las brutales batallas, los disparos ensordecedores y el rostro de Ryan Campbell, justo antes de caer. Te lo mereces, amigo. Siempre has sido el mejor de nosotros. Las palabras de Ryan resonaron en su cabeza. Luego vino el recuerdo del rostro de su esposa, frágil pero lleno de confianza en sus momentos finales. No dejes que tu amabilidad muera, Michael. Él había cumplido esa promesa, incluso cuando fue abandonado por su propia familia. Había reconstruido su vida desde la nada, sin quejarse nunca, y ahora las mismas personas que lo habían expulsado estaban en una situación desesperada. Tenía todo el derecho a sentirse reivindicado al darle la espalda. ¿Pero eso realmente le traería paz? Eso era lo que su esposa habría querido. La calma de un soldado combinada con un profundo pozo de compasión finalmente prevaleció. Él ayudaría, pero no incondicionalmente, no de una manera que les permitiera explotar su bondad nuevamente. Él ayudaría en sus términos. Con humanidad y una lección adjunta, no dejaría que lo lastimaran a él ni a sus hijos nunca más. En una fresca mañana de sábado, mientras los primeros rayos de sol de otoño se filtraban a través de las ventanas de un pequeño café, cerca de la iglesia, Michael se sentó a esperar a Robert y Margaret Davis. Los había llamado y les pidió que lo encontraran. Cuando entraron se veían mucho más cansados que la última vez que los había visto. Robert mantuvo la cabeza baja, su cabello blanco despeinado. Margaret llevaba un abrigo viejo, sus ojos hinchados y rojos, como si hubiera llorado durante días. Se sentaron frente a Michael, sus rostros tensos pero con un destello de frágil esperanza. Pensaron que les entregaría el dinero. Michael lo sabía. Sus ojos buscaron en su rostro, tratando de leer sus intenciones. Respiró hondo y sostuvo sus miradas, negándose a dejar que la satisfacción o la ira se apoderaran. ¿Saben por qué los invité a venir? Michael comenzó, su voz firme sin un rastro de emoción innecesaria. Sé lo que te ha estado pasando, Robert y Margaret. Intercambiaron miradas y luego lo miraron nosotros. Robert, vacilamos. Cometimos errores, nosotros, eso no es lo que estamos aquí para discutir. Michael interrumpió. Su tono suave pero firme. Lo he pensado bien. Voy a ayudarte una chispa. Se encendió en los ojos de Robert, y Margaret casi parecieron exhalar aliviados, pero Michael no había terminado. Pagaré todas tus deudas. Continuó, cada palabra deliberada y clara.
Me aseguraré de que tengas un lugar decente para vivir. Lo suficiente para que estés cómodo sin miedo a perder tu hogar. Sus rostros se iluminaron instantáneamente. Margaret incluso tomó su mano, pero él se inclinó un poco hacia atrás. Pero Michael dijo su voz. Ahora tenía más peso a cambio. Trabajarás a tiempo completo por la esperanza de los veteranos. Durante al menos un año, tal vez más tiempo. La cara de Robert se tensó al instante, golpeó la mesa con la mano haciendo que las tazas y los platillos tintinearan. ¿Estás bromeando con nosotros, Michael? Exigió su voz llena de incredulidad e indignación. Soy Robert Davis. Dirigí un imperio entero. ¿Esperas que construya muebles, que barra los pisos como un mendigo? La cara de Margaret se sonrojó ligeramente de vergüenza. Un destello de indignación en sus ojos. Estaban acostumbrados a dar órdenes, a ser atendidos, nunca a trabajar con sus propias manos. Michael los miró a los ojos sin pestañear. No, dijo con calma. No como un mendigo. Robert, como la gente decente. Harás lo que sea necesario. Construir mesas, reparar casas. Cocinar para veteranos. Distribuir suministros de socorro. Fregar pisos. Limpiar como todos los demás en la organización. Sin trato especial, trabajarás junto a las mismas personas a las que una vez llamaste una carga. Los veteranos, los pobres, aquellos que han sido abandonados. Las palabras de Michael aterrizaron como una bofetada en su orgullo, pero también les ofrecieron la oportunidad de enfrentarse a sí mismos. La respiración de Robert se volvió pesada por la ira, pero luego el fuego en sus ojos se atenuó de repente. Miró a Michael con esa compostura inquietantemente firme, y en ese momento comprendió que no le quedaba nada, ningún poder, ninguna opción. Estaba acorralado. Justo entonces, Sophie, la niña de 7 años sentada junto a Michael, dejó su lápiz de color, levantó la vista. Sus grandes ojos marrones se fijaron en su abuela. Te enseñaré a hornear galletas para dárselas a la gente triste, dijo con su vocecita suave pero seria. Tus galletas podrían hacerlos felices. La oferta inocente de Sophie fue como un hilo invisible. Tirando de Margaret hacia atrás, suavizando la tensión en la habitación. Una simple invitación, un acto de hacer las paces, no solo a través del trabajo, sino a través de la amabilidad. Margaret miró a Sophie, luego a la bolsa de galletas que el niño le había dado, antes de que una emoción compleja parpadeara en sus ojos. Se quedó en silencio, pero la resistencia allí había disminuido. Robert se aclaró la garganta aferrándose a los restos de su dignidad. Necesitamos tiempo para pensar. Michael, no lo apresures. No tienes mucho tiempo, el banco actuará rápido. La decisión es tuya. Deslizó una pequeña pila de papeles hacia ellos, describiendo los términos básicos del acuerdo. Cuando estés listo, firma. Aquí no cambiaré nada. Michael se puso de pie. Estaré esperando. No dijo nada más, dejándolos con sus propios pensamientos. Y la elección final que ahora enfrentaban, no quedaba espacio para la arrogancia, no. ¿Había forma de echarse atrás? Asintieron a regañadientes, sus rostros marcados por la desesperación, y con algo más comenzando a suavizarse en su interior. La puerta a la reconciliación se había abierto, pero tuvo un costo, y ese costo fue el trabajo duro y la honestidad. Al final Robert y Margaret Davis firmaron el acuerdo de Michael, no porque quisieran, pero como no tenían otra opción, la desesperación finalmente superó al orgullo. Unos días después se mudaron a un pequeño y modesto apartamento que Hope for Vets les había alquilado en otro vecindario lejos de su antigua casa y su vacía muestra de riqueza. Y luego comenzaron sus primeros días de trabajo en Hope for Vets. No había privilegios especiales, ni oficinas privadas. Desde el primer día se les asignó trabajo práctico. El tipo de trabajo que una vez pudieron convocar a alguien más para que lo hiciera con un simple movimiento de la mano. Sarah Miller, en su rol de coordinadora de voluntarios, los entrenó personalmente con una paciencia casi infinita. Robert, que una vez había supervisado a docenas de trabajadores de la construcción, ahora tenía que serrar madera,
martillar clavos y transportar tablones pesados en el pequeño taller de carpintería detrás de la oficina de Hope for Vet. Estaba acostumbrado a sentarse detrás de un escritorio, dar órdenes sin sudar en esos primeros días. Era torpe y lento. El martillo resbaló, la sierra chirrió. Se le formaron ampollas y más de una vez se le clavaron astillas en las manos. Robert se quejó. Su rostro se dibujó en una mueca. Suspiró profundamente, miró su reloj constantemente, y parecía más un hombre soportando un castigo que haciendo un trabajo. Sara a menudo se quedaba de pie tranquilamente ofreciéndole orientación, y ocasionalmente recordándole que se tomara su tiempo. Robert, la calidad importa más que la velocidad una vez. Mientras cargaba una tabla pesada, el pie de Robert resbaló y casi se cae. La madera se estrelló contra su pierna, enviando una sacudida de dolor a través de él. Arrojó la tabla al suelo con fuerza, su rostro enrojecido por la irritación. «Esto es ridículo. ¿Qué estoy haciendo aquí?» Un hombre como yo, reducido a este tipo de trabajo servil, se giró como para irse, pero en ese momento un joven veterano con una ligera cojera, debido a una vieja herida, se acercó. «Señor Robert, ¿está bien?» «Déjeme ayudarlo». La voz del joven veterano no tenía rastro de condescendencia, solo preocupación genuina. Robert miró el rostro serio del soldado, y se congeló por un momento. La ira se desvaneció, reemplazada por una creciente sensación de vergüenza en silencio. Se agachó, recogió la tabla y volvió a trabajar sin decir otra palabra una tarde mientras Robert estaba torpemente con una sierra de mano. Ben, de 4 años, llegó al taller con Sara. El niño vio a su abuelo haciendo una mueca por un pequeño corte en su dedo. Ben corrió sosteniendo una venda decorada con un pequeño automóvil. El abuelo Ben dijo con voz pura y sincera: «¿Duele?» La abuela Sara me dijo que te pusiera esto. Con un cuidado torpe pero sincero presionó la venda sobre el dedo de Robert. «Haces sillas tan hermosas». El abuelo Ben agregó que sus ojos brillaban mientras miraba las piezas de madera a medio moldear. «A mamá le encantará sentarse en ellas». Las palabras inocentes de Ben, al mencionar a la hija que Robert había perdido, tocaron un rincón oculto de su corazón. Robert miró la pequeña venda del auto en su dedo y luego a Ben. No dijo nada, pero las comisuras de sus ojos se suavizaron un poco. Sara sonrió suavemente mientras observaba, sabiendo que momentos como este estaban cambiando lentamente a Robert. Mientras tanto, Margaret, que nunca había puesto un pie en una cocina más de una vez a la semana, ahora se encontraba luchando en la cocina comunitaria de Hope for Veterans. Le habían encomendado preparar el almuerzo para los voluntarios y las familias de veteranos recién llegados. Cocinar para tantos era un desafío abrumador. Quemó el primer lote de panecillos, enviando humo que se extendía por la cocina, hasta que tosió y hizo muecas. Se quejó de las montañas de cebollas, que picar las ollas que eran demasiado grandes, el olor a comida que se le pegaba al pelo y la ropa. Sara estaba a menudo allí a su lado, guiándola pacientemente en cada paso. Desde medir las especias hasta trabajar el horno, adelante, y cometer errores. Margaret, todos tienen una primera vez. Sara la animó con su tono cálido y libre de juicios. Una vez mientras pelaba patatas, Margaret se hizo un pequeño corte en el dedo que sangró lo suficiente como para escocer. Ella dejó caer el cuchillo, casi entre lágrimas por la frustración y la torpeza. «No puedo hacer esto. No nací para este tipo de trabajo». Espetó lista para salir furiosa de la cocina, pero entonces una mujer mayor, una vieja veterana con ojos amables y manos callosas por años de trabajo, se acercó. «Cariño, déjame ayudarte. Todos tropezamos a veces. Lo que importa es levantarse». La anciana tomó el cuchillo y peló las patatas con facilidad practicada. Margaret miró esas manos curtidas y esa cara arrugada, y una comparación tácita la hizo sentir avergonzada. En silencio, buscó una venda que envolvía su dedo y volvió a trabajar. Ethan, de 10 años, a veces pasaba por la cocina para ayudar a Sara y a su abuela Margaret a pelar verduras. Vio a Margaret secándose las lágrimas,
ya sea por cebollas demasiado fuertes o por otro lote de pan quemado. Está bien, dijo la abuela a Ethan, suavemente. Su joven voz llena de comprensión. Eres diferente, ahora te sientes más como una familia para mí. La cabeza de Margaret se levantó sobresaltada. Sus palabras eran como un espejo que la obligaba a enfrentarse a sí misma y a los cambios que estaban sucediendo en su interior. Aunque no quería admitirlo, sabía que Ethan tenía razón. Ya no era la altiva señora Davis que una vez fue. Se había convertido en parte de este lugar. El mismo lugar al que solía mirar por encima del hombro. Sarah estaba cerca, asintiendo levemente. Una cálida sonrisa se extendió por su rostro. Poco a poco, Robert y Margaret comenzaron a escuchar las historias. Los veteranos que vinieron a tener esperanza. Los veteranos no estaban allí solo para conseguir un hogar o encontrar un trabajo. Llevaban consigo historias de pérdida, heridas en lo profundo de la lucha por reconstruir una vida. Un veterano mayor habló sobre perder ambas piernas en la guerra. Una madre soltera compartió su miedo de criar sola a su hijo después de que su esposo muriera en acción. Esas historias, poco a poco, encontraron su camino en los corazones endurecidos de Robert y Margaret, obligándolos a ver la vida desde un ángulo diferente. Comenzaron a darse cuenta de que sus propias dificultades no eran nada comparadas con los inmensos sacrificios que estas personas habían soportado. El cambio fue lento pero inconfundible. Una noche, mucho después de que todos se hubieran ido a casa, Robert se quedó aunque nadie se lo había pedido. El anciano miró la silla de madera que había luchado por construir para la esperanza de la sala comunitaria de Beth. No era perfecta, pero era el trabajo de sus propias manos. Por primera vez no se había quejado mientras trabajaba. Tomó sus herramientas y comenzó a construir otra silla con más cuidado. Más lentamente, no por obligación, sino por un tranquilo impulso interior. Margaret también estaba cambiando después de aprender a hornear galletas de Sophie, bajo la guía paciente, y la mirada atenta de Sarah. Comenzó a practicar una tarde. Hizo un lote de galletas doradas y tibias. Ninguna de ellas se quemó. Sin que nadie se lo pidiera, decidió llevar una canasta de ellos a una viuda anciana que vivía sola en una pequeña casa cercana. Ella misma era una veterana y una de las primeras personas a las que Hope for Vets había ayudado. Cuando Margaret recogió la canasta, su corazón latía con fuerza. Era la primera vez que salía sola a hacer algo amable, no por deber social o para salvar las apariencias. Llamó a la pequeña puerta principal de la viuda cuando la anciana la abrió. Su rostro estaba surcado por la adversidad, pero sus ojos eran cálidos. Margaret dudó. Luego extendió la canasta. Hice estas galletas, por favor tome algunas. La anciana sonrió con gratitud mostrando sus pocos dientes restantes. Oh, gracias, querida. Eso es muy amable de tu parte mientras tomaba una de las galletas aún calientes. El aroma de mantequilla y azúcar flotaba en el aire fresco. Margaret sintió un suave calor extenderse por su pecho. Una sensación que nunca había experimentado en las lujosas fiestas a las que había asistido una vez. Era una ligereza, una paz y una simple alegría genuina. No venía de recibir elogios. Venía de dar con un corazón sincero. Los primeros ladrillos colocados en Hope for Vets no fueron solo las casas que se estaban construyendo, sino también los ladrillos que se colocaron en lo profundo de los corazones de Robert y Margaret. Ladrillos de comprensión, compasión y redención. Con el paso del tiempo, se colocaron más ladrillos no solo en las paredes de las casas renovadas, sino también en la relación entre Robert y Margaret, y la comunidad de Hope for Vets. Días de arduo trabajo, historias compartidas y escuchadas, y la incansable paciencia de Michael. Sarah y los niños desgastaron gradualmente el orgulloso caparazón protegido que rodeaba a la pareja. Ya no se quejaban ni refunfuñaban. En su lugar, Robert comenzó a charlar con los veteranos mientras construían muebles, y Margaret se rió de verdad cuando la hija de un veterano la llamó la mejor ama de casa del mundo. Una tarde de octubre, mientras las hileras de arces fuera de las ventanas se volvían de un dorado brillante, la Esperanza para los Veteranos celebró una pequeña ceremonia en la sala comunitaria,
para entregar las llaves a 5 familias de veteranos recién asentadas. El ambiente era animado y cálido. Las nuevas mesas de madera construidas por Robert y los otros voluntarios estaban ordenadas con esmero. Cada uno cubierto con cestas de galletas fragantes preparadas por Margaret y Sophie. El pastor John estaba allí al igual que Michael, Sarah. Y los 3 niños, la gente reunida hablaba alegremente, sus risas y voces llenaban en la habitación. Cuando llegó el momento de entregar las llaves, el pastor John se puso de pie con su voz solemne pero cálida. Invitó a cada familia a pasar al frente para recibir las llaves de su nuevo hogar después de que cada llave fuera entregada. Robert y Margaret, vestidos de manera sencilla pero pulcra, se acercaron. Robert entregó personalmente una silla de madera que había construido a un veterano con una pierna amputada, que lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Esto es para ti», Robert dijo, su voz profunda, cálida, despojada del orgullo que una vez llevó. «Espero que te haga sentir cómodo», con una sonrisa brillante. Margaret le entregó una canasta de galletas fragantes a la hija pequeña del veterano Sophie. «Y yo hicimos estas», dijo suavemente la niña. Las tomó, sus ojos se iluminaron de alegría, después de que todas las familias recibieron sus llaves. El pastor John le pasó el micrófono a Michael. Michael dio un paso adelante, su expresión tranquila. «Hoy es un día significativo para todos nosotros». Él comenzó. «Estos hogares son un símbolo de esperanza y de nuevos comienzos». Hizo una pausa y escaneó la habitación. Su mirada se posó en Robert y Margaret. Inesperadamente, Robert dio un paso adelante y tomó el micrófono de la mano de Michael. La habitación quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia el anciano. Respiró hondo. Sus ojos estaban nublados, no por ira ni desdén, sino por algo completamente distinto. Miró directamente a Michael. Su mirada estaba cargada de remordimiento y tristeza. Michael, Robert comenzó. Su voz temblaba y ronca. «Hace más de un año. Te cerramos la puerta a ti y a los niños. Te abandonamos cuando más nos necesitabas. Te llamamos una carga». Él dejó de luchar para contener sus emociones. «Ese fue el mayor error de mi vida», dijo con la voz quebrada. «Estábamos cegados por el orgullo y el egoísmo. Olvidamos el verdadero valor de la familia, del amor». Margaret se acercó a Robert. Sus manos temblorosas, lágrimas corrieron por sus mejillas. Tomó la mano de Robert. Luego miró directamente a Michael. Sus ojos se llenaron de remordimiento. «Lo sentimos», dijo con la voz cargada de emoción. «Gracias por no darnos la espalda, aunque nosotros te dimos la espalda a ti y a tus hijos. Gracias por darnos la oportunidad de hacer esto bien». La sala cayó en un completo silencio, todos conmovidos por la escena. Michael miró a Robert y Margaret. Su corazón se ablandó. Se acercó más. Sus propios ojos brillaron. Extendió la mano y estrechó la mano de Robert entonces. «El perdón de Margaret no borra el pasado», Michael dijo, su voz cálida y sincera. «Pero puede cambiar el futuro». Una suave sonrisa cruzó su rostro. Sophie, la niña de 7 años, no pudo contener sus sentimientos. Después de escuchar las disculpas de sus abuelos, corrió a envolver sus brazos alrededor de la cintura de Margaret. «Quédate conmigo, abuela», susurró con la voz tensa por la emoción. Margaret abrazó a Sophie y rompió a llorar, del tipo que viene de la liberación del remordimiento y del amor redescubierto. Robert se arrodilló también y reunió a Ethan y Ben, que estaban cerca, en sus brazos. El momento de la reconciliación tocó cada corazón en la sala. Los aplausos estallaron, no por espectáculo, sino por la humanidad, por el perdón, por la esperanza de restauración. Las viejas heridas nunca podrían desaparecer del todo, pero ahora habían sido aliviadas con comprensión y amor. Una familia una vez rota ahora estaba unida más fuertemente que nunca, tejida con los hilos de duras lecciones aprendidas y actos genuinos de redención. En los meses posteriores a la disculpa pública de Robert y Margaret, en Hope for Vets,
Se sintió como si todo finalmente hubiera encontrado su curso correcto. Robert y Margaret no solo continuaron trabajando allí, sino que se convirtieron en dos de los voluntarios más dedicados. Robert, con sus años de experiencia en construcción, asumió el papel de supervisor no oficial de los proyectos de renovación de viviendas, asegurando tanto la calidad como el progreso. Las quejas habían desaparecido en su lugar. Ahora guiaba a los voluntarios más jóvenes con paciencia y sabiduría práctica. Margaret, bajo la guía de Sarah, había transformado la cocina comunitaria en un centro cálido y acogedor, no solo para cocinar, sino también para albergar reuniones y conversaciones para familias de veteranos. Había descubierto una profunda alegría en cuidar y compartir, en una cálida tarde de primavera. Todo el complejo de viviendas para veteranos, renovado por Hope for Vets, finalmente estaba completo. Las casas estaban ordenadas una al lado de la otra, pintadas con colores brillantes y alegres, cada uno con su propio pequeño y encantador jardín. Esta vez el corte de cinta fue una celebración más grande que unió a todo el pueblo. Las banderas estadounidenses ondeaban en los nuevos mástiles, los niños corrían riendo por las calles pavimentadas con ladrillos. Sus voces se escuchaban en todo el vecindario, un símbolo viviente de renovación y esperanza en un pequeño escenario improvisado. Michael estaba junto a Sarah Miller, el pastor John y un funcionario de la ciudad. Pero esta vez Robert y Margaret también estaban allí, no en el fondo, sino al frente, listos para ayudar a cortar la cinta. El rostro de Robert estaba lleno de orgullo. Sostuvo un extremo de la cinta mientras Margaret sonreía radiantemente. Sostuvo el otro cuando se cortó la cinta roja. Los aplausos estallaron en toda la plaza. Fueron aplausos por el trabajo duro, por la amabilidad y por el perdón. Después de la ceremonia, la gente regresó a casa o se reunió en los espacios comunitarios compartidos. Michael, sus hijos y Sarah regresaron a su casa junto al lago, un espacio familiar que ahora tenía un significado más profundo. Esa noche se preparó una cálida cena familiar. En la casa de Michael, Robert y Margaret también estaban allí, ya no como invitados distantes o reacios, sino como parte de la reunión en sí, la gran mesa de madera que Robert había construido una vez para la esperanza de los veteranos. Ahora estaba en el comedor de Michael, cubierta con un mantel blanco crujiente. Había platos simples pero emotivos, y lo más llamativo de todo, eran los fragantes platos de galletas que Sophie y Ben llevaron con orgullo, hechos con la propia receta de la abuela Margaret. Ethan, de 11 años, se sentó junto a Michael mirando alrededor de la mesa. Miró a sus abuelos, a Sarah charlando alegremente con Sophie, y a Ben acomodando cuidadosamente los frijoles en su plato. Papá Ethan dijo, pensativamente, nuestra familia es realmente grande. Ahora, Michael sonrió. Sus ojos cálidos. Se acercó para despeinar el cabello de Ethan. Sí, hijo. Y seguro la sensación de seguridad no solo provenía de tener un techo sobre sus cabezas, sino de estar rodeados por una familia grande, protectora y amorosa. El pastor John, que había sido invitado a unirse a la cena, se puso de pie y levantó un vaso de jugo de naranja. Oremos, dijo su voz profunda y firme. Hemos aprendido que nunca es demasiado tarde para amar. Hemos aprendido que el perdón puede sanar las heridas más profundas, y hemos aprendido que una comunidad es un lugar donde todos tienen valor y son bienvenidos. Gracias por estas bendiciones. Michael miró a sus 3 hijos riendo juntos a Robert y Margaret, hablando cálidamente con Sarah. Pensó para sí mismo, lo más preciado que tengo no es una gran suma de dinero. Es ver a mis hijos crecer en el amor verdadero, en una familia más grande que sabe cómo compartir y perdonar las cicatrices del pasado. Todavía estaban allí, pero habían estado rodeados por un círculo perfecto de bondad y afecto. Al caer la noche, las luces dentro de la casa de Michael parecían aún más acogedoras. Las risas y las conversaciones se filtraban por las ventanas mezclándose con el suave viento a través de los árboles. Era el sonido de un nuevo hogar,
Una familia que se había encontrado, y un círculo de amor que se había cerrado, pero también se había abierto a un sinfín de nuevos comienzos, y así el viaje de Michael con sus 3 hijos llegó a su fin. Pero sus ecos permanecerían en una historia que comenzó con heridas profundas, y portazos que había terminado con sonrisas, brazos abiertos y una comunidad reunida. Michael nos enseñó una lección verdaderamente noble. La dignidad no reside en lo que poseemos, sino en cómo enfrentamos la adversidad y la compasión que extendemos a los demás. Convirtió la tragedia en motivación y el abandono en inspiración para construir esperanza para los veteranos. Un lugar de esperanza para mis amigos. ¿Tenemos el coraje de perdonar? ¿De levantarnos de los escombros sin cargar con amargura? Y Robert Margaret, ellos también recibieron una lección de humildad y el poder de la redención al tomar. Aprendieron a dar desde el egoísmo y encontraron alegría en servir. Esto demuestra que nunca es demasiado tarde para cambiar y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. ¿Crees que alguien que una vez te lastimó puede cambiar y ser digno de otra oportunidad a través de esta historia? Espero que también puedas sentir el poder de la humanidad e incluso de los actos de bondad más pequeños. Un tazón de sopa caliente, una silla de madera o simplemente una palabra reconfortante pueden encender una chispa en un corazón cansado. Sé que cada uno de nosotros enfrenta sus propias dificultades. A veces podemos sentirnos como Michael abandonado, o como Robert y Margaret perdidos, pero siempre he creído que lo más importante es nunca perder la fe en la bondad, o en nuestra propia capacidad para superar. Mis queridos amigos, realmente espero que esta historia haya tocado su corazón brindándoles algo de consuelo o inspiración. Por favor, dejen un comentario a continuación y compartan sus pensamientos. Y si enfrentan puertas cerradas en la vida, recuerden que no están solos. Siempre estoy aquí para escuchar y compartir con ustedes. Gracias por estar siempre aquí con este canal. Nos vemos en la próxima historia.